bienvenidos. Bienvenidos a estos diálogos sobre el euro. Con motivo de darle continuidad al anuario del euro 2020, la Fundación de Estudios Financieros y la Fundación ICO están grabando esta serie de ni siquiera webinars, de entrevistas con los autores del anuario del euro. Tenemos con nosotros a Torre Blanca, el autor del capítulo primero, del capítulo sobre el contexto político de la Unión, y uno de los grandes politólogos españoles, director del European Council of Foreign Relations en Madrid. Nacho, muchas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es obligada. En el anuario hacía referencia a una nueva comisión y a un nuevo presidente del Banco Central, a una nueva, digamos, era política en la Unión Europea y en el euro, en la Unión Monetaria. Evidentemente, esa nueva era política se ha traducido también a una nueva era económica. ¿Cómo han cambiado las prioridades de la Comisión? Tú hacías referencia a una comisión geopolítica que tenía como objetivo reforzar la soberanía europea, ¿no? El papel protagonista de Europa en el mundo. ¿Cómo ha cambiado el COVID a esas prioridades? Bueno, pues nada, déjame saludarte, Fernando, a todos vosotros. Encantado de estar aquí. Y de nuevo, gracias por haberme permitido colaborar en esta sesión del anuario. Yo creo que estamos en un momento muy interesante porque quizás si hubiéramos hecho esta entrevista hace 2 meses, hubiera dicho que la pandemia había generado muchísimas dudas respecto a cómo iba a cambiar la agenda de la Comisión. Yo creo que hubo un primer momento de introspección, de pesimismo, de pensar que las prioridades de la Comisión iban a estar completamente subvertidas o abandonadas, que no tenía sentido hablar de digital ni hablar de cambio climático, ni siquiera de geopolítica, cuando teníamos una pandemia con una amenaza existencial tan fuerte que iba a hacer concentrarse a todo el mundo en salvar vidas y en salvar vidas en casa con políticas sanitarias que no eran competencia europea. Además, vimos desde el principio una comisión que fue un poco torpe y lenta en entender que la cuestión de la salud era importante porque no tenía competencias, pero tampoco porque no vio muy claramente a lo mejor las consecuencias sobre el mercado interior. O sea que yo creo que hubo un gran momento de duda, de pensar que todo iba a cambiar, pero creo que con el tiempo, enseguida, empezamos a ver que las prioridades de la Comisión, las viejas prioridades, las que se habían aprobado al principio del mandato, cobraban aún más fuerza y más vida, y que la salida de la crisis iba a exigir recuperar esa agenda. Y lo estamos viendo todavía hoy. Por ejemplo, si alguien tenía alguna duda sobre el carácter existencial de los temas digitales, si pensaba que esto era una cosa para raros que les gusta mucho la tecnología, pues ha visto que es una cuestión absolutamente existencial y que la resiliencia y la capacidad de resistencia de las sociedades ha estado íntimamente conectada a la capacidad, al ancho de banda, a la capacidad casi de ir a la clandestinidad digital de muchos trabajos y sociedades, y seguir operando desde el otro lado. O sea que eso lo hemos visto de forma muy clara. Perdona, sí, dime. No, pero Nacho, ¿crees que la Comisión entonces esta vez podemos decir que, a diferencia de la crisis 2008-2010, que siempre se dijo que la Comisión, Europa, digamos, que Europa estuvo ausente del debate político y económico 4 años prácticamente, que esta vez la Comisión actuó pronto y que ha utilizado, en el mejor sentido de la palabra, la crisis de la pandemia para avanzar en el sujeto político europeo y en la mutualización de la política europea? Sí, bueno, yo creo que vamos a ver una comisión que está utilizando el programa de recuperación económica como un gigantesco programa de reconversión industrial de Europa, en las 2 prioridades que se había marcado, en construir una industria europea digital. Por fin hemos entendido, y esto tiene una repercusión global y geopolítica, que era el otro elemento, por fin hemos entendido que si no tienes una industria digital europea, no serás un jugador digital ni geopolítico internacional, serás una colonia digital. Acuérdate que entramos en esta crisis con la desorientación en torno al 5G y a Huawei. De aquí hemos salido sabiendo claramente que si no tienes esa industria no vas a poder funcionar. Lo mismo con el cambio climático. El Programa Europeo de Recuperación busca facilitar esa reconversión industrial hacia actividades sostenibles y hacia descarbonificación, y va a tener recursos para hacerlo, porque en la propuesta de presupuesto europeo se incluyen fondos de transición precisamente renovados que al principio Andriessen había prometido
pero Timmermans había prometido mucho dinero, pero parecía que era otro plan Juncker sin recursos. Ahora habrá recursos. Y luego, en el aspecto de integración monetario y económica, hemos visto también, creo, es evidente, un Banco Central Europeo que ha actuado muy fuerte y muy rápido. Nosotros en el European Council on Foreign Relations estamos diciendo que no estamos ante un momento hamiltoniano, que estamos más ante un momento de rescate de los estados-nación. No, estamos viendo mucha Europa, pero es mucha Europa porque los estados se han quedado atascados en el barro, no para convertirse Europa en un sujeto político que sustituya a esos estados. Es verdad que va a haber mutualización, va a haber fiscalidad y que hay un soberano europeo que se va a endeudar en los mercados para hacer sus propias políticas. Y esto creo que sí, que a medio y largo plazo hemos cruzado dos rubicones en esta crisis. Uno, el del Tribunal Constitucional alemán, que se ha salido de la curva porque ha interpretado mal el momento, pero hemos cruzado ese otro Rubicón, que es que lo que cojamos prestado ahora tendremos que pagarlo con impuestos europeos y ya la carga de la prueba y la defensa, la actitud defensiva de los frugales o como queramos llamarlos con ese nombre tan horrible, si ellos no colaboran, tendrán que financiar de todas maneras. No, decía lo de frugales por nombre horrible porque lo opuesto de frugal va a ser siempre negativo, es manirroto, ¿no? Es decir, que... Exactamente. Eso iba a decir, exactamente eso es lo que iba a decir. Que no, Oye, que no vamos... déjame que concreten dos cosas, porque has insistido varias veces en esta idea de la reindustrialización europea, ¿no? Y yo ya sabes que soy un poco escéptico de este dirigismo empresarial. Me llama la atención que desde Europa nos parezca bien cosas que cuando se los oímos decir a Trump es como lo peor posible, ¿no? Cada vez que Trump habla de reindustrializar América o America First, nos entra una especie de ataque de urticaria colectiva en Europa. Cuando lo dice Macron o lo dice Merkel, parece que nos entra una especie de subidón emocional, ¿no? ¿Por qué es bueno esto? O no sé, déjame hacer la pregunta de otra manera. ¿No corremos un cierto riesgo de remercantilizar las relaciones económicas y de volver a una cierta competencia nacional, esta vez sobre la idea de grandes estados nacionales, Europa, China, Estados Unidos? No sé si quizá el peligro fundamental de esta comisión geoestratégica, ¿no? Sí, es cierto que había ya un discurso muy potente sobre la política industrial, sobre la soberanía europea, sobre la autonomía estratégica europea. Ahora, a raíz de la pandemia, hay mucha gente pidiendo mirar otra vez las redes globales, traerse cadenas de producción, ser menos vulnerables. Es verdad que con eso tenemos que tener cuidado porque la vulnerabilidad no la vas a corregir siendo vulnerable ante ti mismo o aislándote, sino diversificando y entendiendo también cómo funciona la globalización. Pero me da la impresión también de que los europeos tienen razón, aunque sin ir al dirigismo, pero tienen razón en reclamar que hay gente ahí fuera haciendo trampas con la globalización y que nosotros estamos jugando a un multilateralismo basado en reglas con otros dos polos de poder que son Estados Unidos y China, que no juegan al multilateralismo para beneficiarse, pero no aceptan la parte de las reglas cuando hay que pagar la factura. Los dos quieren controlar por razones diferentes. Ese es precisamente uno de los puntos en los que insistes en tu capítulo, Álvaro, en la idea de Europa como el gran creador de estándares globales, ¿no? De utilizar ese soft power europeo. ¿Crees que eso es avanzado? Porque eso me parece una idea muy, muy interesante, muy sugerente, que es, digamos, si esta idea de una comisión potente permite avanzar en este multilateralismo con reglas, que es lo que hace prosperar. Y acabo con otra pregunta, para no, que es obviamente en un anuario del euro dedicado al tema monetario, si ves que de verdad vamos a avanzar, que hemos creado una política fiscal europea que va a permanecer, más allá de que si el programa Next Generation EU, que no es un one-off, sino que en el fondo es la semilla de lo que será la construcción de un presupuesto europeo y eventualmente un presupuesto de la eurozona, ¿no? Bueno, respecto a lo primero, ya sabíamos que no íbamos a hacer un Google europeo y que además no tenía sentido hacerlo, que eso era luchar una batalla del pasado. No se puede hacer política industrial copiando las cosas de otros 10 años más tarde, pero sí que hay un entendimiento ahora de que hay que crear un ecosistema digital del cual pueda salir los próximos Googles europeos. Yo creo que ahí sí que se han entendido bien las cosas, de que si no hay industria, si no hay investigación, si no hay incentivos de mercado,
no generaremos lo siguiente, cualquier cosa que sea, y no estamos planificando lo siguiente, sino crear el ecosistema. Eso me parece sano. Por otra parte, sí que hemos aprendido estos últimos años con el impacto del Reglamento General de Protección de Datos que la Unión Europea puede convertirse en un regulador global, no solo de Estados Unidos y de China, pues, si ellos quieren operar en el mercado europeo, sino en fijar estándares que, por ejemplo, de América Latina, África y Asia les interesa fijarlos. Y ahora la ley o el reglamento de servicios digitales que la Unión Europea está desarrollando probablemente sirva para hacer esto que otras partes del mundo quieren. Hay mucha gente que no quiere ni el modelo americano ni el modelo chino, ni el tecno-autoritarismo ni el tecno-libertarianismo, ¿no? Como digamos, de los dos. En Asia, por ejemplo, desde Japón a India, Australia y Nueva Zelanda, hay mucha más simpatía por la aproximación regulatoria europea a lo digital y a lo multilateral de lo que pensamos, ¿no? Y quizá Europa sí que puede ser un exportador de normas y no tanto de tecnologías, pero bueno, quien hace la regla también define la tecnología y sus posibilidades. O sea que eso me parece positivo, que Europa pueda jugar globalmente ahí, ¿no? Y luego en la cuestión fiscal, yo creo que nos queda todavía bastante, porque vamos a ver este año una pelea dura con parlamentos nacionales. Acuérdese que cuando aparecen los parlamentos nacionales es como cuando aquello, ¿no? Apareció el comandante y mandó parar. Cuando aparece el Parlamento de Valonia o aparece el Parlamento de Flandes, ahí es donde las cosas se tuercen. Y aquí sí que empezamos a tocar hueso de elecciones cruzadas, liderazgos, gobiernos de coalición, prejuicios y estereotipos. Entonces el Parlamento Europeo quiere quedarse con la negociación para que todo ocurra entre Bruselas y Estrasburgo, pero no nos vamos a librar de esos parlamentos. Hay 5, y curiosamente entre estos frugales hay muchos socialdemócratas, es decir, que no es fácil organizar la competición europea diciendo, no, lo progresista en Dinamarca no es lo mismo, parece, que lo progresista en España, que en Suecia, etcétera. Es decir, que ahí va a haber, yo creo que barro y una pelea bastante dura hasta que veamos realmente esto cuajar. Eso sí, se ha dado ese primer paso de que se acepte que la Unión Europea como tal se endeude para dar préstamos y donaciones también a los estados. Y de ese hilo, pues tiraremos de ese ovillo. Bueno, muchas gracias, Nacho. Me quedo con 2 ideas de futuro. Una, capacidad que tiene la Unión Europea de configurarse como el creador de normas internacionales, como el exportador de estándares, en un contexto multilateral. Yo creo que esta es una idea muy interesante a desarrollar. Y la segunda es con este optimismo que veo que respiras de que se ha dado un paso definitivo en lo que yo llamaría completar la unión monetaria con la pata fiscal, ¿no? Con todas las peleas que efectivamente asistiremos a ellas. Y conviene también avisar a nuestros oyentes que si uno espera que esto sea un camino de rosas con 750.000 millones y 130.000 a disposición de España mañana para gastar lo que se nos ocurra, no va a pasar. Pero sí es verdad que se ha cruzado una frontera fundamental, tú lo has señalado muy bien. Va a haber una emisión de bonos europeos para financiar ese programa. Hay, por lo tanto, el principio de creación de un bono europeo, como le llamemos, y esperemos que eso tenga otro recorrido. Bueno, muchas gracias, Nacho. Un placer, como siempre, hablar contigo. Y seguimos en contacto para posibles y futuros debates. Recordemos que las rosas tienen espinas. Eso está bien. Los nos caminos quedamos de rosas. con esa idea de una gran rosa europea con alguna espina. Con alguna espina. Muchas gracias a todos. Gracias.